Nada, Vive, que yo te podía presentar y te podía decir, pues bueno, Vive que habla de esto, tal, pero yo he hecho alguna entrevista que otra aquí así muy, muy a mi rollo. Y la pregunta siempre es, ¿quién es Vivek según Vivek? Es la pregunta más difícil, pero mejor voy a hablar De toda la noche, esa es la más difícil de toda la noche. Pero de venga. toda la vida. Ese es el descubrimiento de la vida, Y quiénes luego ya somos. platicamos. No, realmente nada más voy a hablar de lo que es el canal de Vivek MX y de las búsquedas que hemos hecho en estos últimos, ya son creo que 4 años y medio, ya es un ratote. Y bueno, empezó como un canal cultural, producíamos otros canales de YouTube. Posteriormente nos pusimos a leer y a descubrir temas que compartir. Pero al paralelo es un canal de exposición en el que participaba anteriormente mi papá, todavía participa, pero de otra forma, ya no sale a cuadro, en donde indagábamos desde diferentes filosofías y pensamientos de mucho tiempo atrás, pensamientos o particularmente orientales, en la búsqueda de caminos nuevos, del entendimiento de la vida. Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, Octavio Martínez, se ha dedicado a indagar en los antiguos pensamientos del mundo, esos cómo influyeron en la construcción del misticismo, del esoterismo y de todo eso que se quedó oculto desde muchos, muchos, muchos siglos atrás, pero que lamentablemente con el imperialismo yanqui se mercantilizó, surgió el New Age y de pronto se alejó más a la gente el entendimiento de la palabra verdadera y de la energía de esa palabra. Y hasta ahí va el canal muy bien. De pronto nosotros hicimos un programa paralelo de historia de México, y nos topamos con la más hermosa y la más apabullante sorpresa de que nos dimos cuenta de que ustedes del otro lado del mundo conocen una historia de nosotros completamente diferente Así es. de la que nos enseñan aquí mismo en la escuela, y hay otra historia que es la que se cuenta de voz a voz, que es la que se hereda por nuestras venas, que es la que transitamos día a día y es la que nosotros consideramos como verdadera, que es la tradición viva, la tradición oral del pensamiento pues mexica, más allá de mexica, de la toltecayo. Y es ahí en donde hemos estado indagando en esta búsqueda de los anahuacas, e hicimos entonces el programa especializado en leer primero a los escritores que han intentado desde el pensamiento occidentalizado, le llamamos aquí, mal llamado, porque nosotros somos los occidentales y del otro lado son los orientales, si nos vemos desde nuestro punto de vista. Esa ya es una imposición ideológica, esa palabra. Pero bueno, comprendimos que realmente todos somos seres de a pie, como decimos aquí, todos somos humanos y a todos nos han puesto la historia que le comían a los poderosos. Nosotros lo que hemos intentado indagar es en la historia de México, que nos conecte a un nivel muchísimo más profundo como especie y que no genere esta división, porque finalmente de ahí no vamos a ningún lado, y creo que ya en el abismo y en la perdición en la que estamos cayendo en este mundo capitalista, lo que urge es reconectarnos muchísimo más allá de los entendimientos económicos. Y ahí vamos a estar, y ahí vamos a insistir, y ahí vamos a indagar, y ahí es el punto de conexión en el que nos conocimos, Vultus, en ver cómo se conectan los diferentes entendimientos de Oriente y cómo se conectan con nuestros entendimientos negados de la náhuatl, y de pronto, ¿por qué pasó esto? ¿Y cómo podemos hacer desde el presente para ir muchísimo más lejos con lo que ya habían hecho las viejas civilizaciones? Es un tema súper, súper grande, súper enajenante, apasionante. Y de pronto estaba viendo un programa en donde explicaban cómo se gestaba y cómo se componía el universo a base de una especie de reloj de arena. Y me encantaba porque esa misma explicación que suena de pronto muy apabullante, muy cargada, a nosotros nos las explicaban, nosotros hablo a los anahuacas, nos las explicaban con dibujitos y jaguares, con el viento, con el sol y con la energía que crea la vida, con la dualidad, con el ometeo, con cosas que son completamente distintas, pero prácticamente las llevamos en nuestra propia forma de ver la vida, en nuestra sangre, y las tenemos al alcance de todos. Cuando yo descubrí que mi cultura, de la que soy heredero, de la que se gestó en esta tierra, tenía esos alcances,
dije, no, pues, ¿para qué busco en otro lado si lo único que tengo es redescubrir lo que nos tiene negado? ¡Buah! Me Ya, encanta sí. eso. Eso me pasó a mí lo mismo, pero con tu cultura. Sí. Sí, bueno, Vive han pasado, bueno, a Octavio, que es su papá, Octavio Es mi Martínez, papá. aparte de un gran conocedor de toda la historia, conoce otras cosas como la meditación, ¿no? Yo he disfrutado mucho de don Octavio, Sí. muchísimo. Pasó Fran Díaz, colombiano. Ha pasado Guillermo, acuérdame de su apellido, perdón, porque es un gran maestro, Guillermo Guillermo Marín, él es el que nos habla de Marín. la historia Marín. primigenista. Ajá. Ajá. Me gusta cuando le dais caña a los occidentales. He escuchado cosas. Hay frases que no voy a repetir aquí porque ahí vamos a pinchar donde no toca, ¿no? Y si las digo yo, a un pincho doble, ¿no? Pero está bien, porque sí, porque como dices, se transgiversó toda la historia. Aquí no han explicado una historia. Está bien y me alegro de que estés porque, aparte de estar los dos aquí juntos, que para mí pues, es un placer, es como una conexión, ¿no? Occidente, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Es como conectar esas dos partes. Yo sé que tú has estado aquí en España, pues sé que has estado por Madrid. Yo también he estado en México. Entonces, creo que los dos podemos tener ahí una visión conjunta, ¿no? A lo mejor podemos llegar incluso a algo sin saber nada, porque tenemos que partir de que no sabemos nada, tanto creo yo, desde un lado como de otro. Entonces, para no meternos así en la historia, hago un resumen rapidísimo. Échale. Así, estaban los equilibrios del cielo y de la tierra. Esto es muy rápido, perdónenme los historiadores y sobre todo los que están en las universidades, porque os voy a hacer el resumen de después de 4 años de carrera. El equilibrio del cielo y de la tierra, la represión hacia los nahuas, sentencian las prácticas como demoníacas, imponen sus devociones, crean rechazo a las antiguas tradiciones, hay como una conquista espiritual, a la misma vez se crean las sincretizaciones con las imágenes católicas y todo lo que nos cuentan es sacrificio, canibalismo, así, ¿no? Ajá. Así del tirón, ¿no? Eso es lo que viene. No, además, mira, yo te puedo decir una cosa, Vive, porque yo tengo uno de esos libros, ¿no? Yo tengo un libro Ajá. que, que así ya te pongo el prólogo, está escrito en castellano antiguo y en maya. Dice, libro festo de la retórica y filosofía moral y metodológica de la gente mexicana, donde hay cosas muy curiosas, tocando, esto no lo entiendo porque es castellano muy antiguo, no sé qué, del agua, y cosas muy delicadas tocantes a las virtudes morales. Todo esto está escrito en náhuatl y en castellano antiguo, y luego hay ilustraciones. Ilustraciones, pues claro, las ilustraciones, pues las más salvajes que pueden haber. Sí que es Claro. verdad, sí que hay ilustraciones muy bonitas, ¿no? Sobre la cosmogonía, la cosmología. Pero, claro, te vas al final del libro y vamos, es todo una aberración que si quieres nos explica un poquito tú. Ya están unos comiéndose a otros, ¿no? Sí, sí. Así es. ¿Qué nos dice de la historia de la leyenda negra aquí en España? Sí, no, claro. Vamos a darle caña porque mira, Es aquí, súper interesante, ¿eh? sí, aquí en España, mira, te voy a poner unos principios para que sepas. Para nosotros, los olmecas, los toltecas, los aztecas, los mexicas, o sea, no sabemos lo que es. O sea, para los aztecas y los mayas, por ejemplo, aquí y los olmecas son lo mismo, ¿no? O sea, ya para que sepas que aquí en Occidente lo que no han explicado, si no eres una persona que te gusta leer o indagar un poco la historia, eh, no sabemos nada, ¿no? Y todo lo que nos han explicado es eso, que allí lo único que se hacían era sacrificios, canibalismo, incluso se limpia, ¿no? Como diciendo, no, si le hicimos un favor, fuimos allí y le hicimos, ¿sabes? ¿No? Entonces, no sé, ¿qué opina? Va.
dale fuerte. La verdad es que yo respeto mucho los pensamientos de todos. Comprendo un poco desde dónde se construye, pues tienes que dignificar tu historia, tu presente, y lo tienes que hacer pues con tus herramientas y construir la historia a modo en la que digas, bueno, mi civilización tiene profundas raíces de conocimiento, de luchas, de batallas, de conquistas. Se comprende porque así está construida la historia, al menos del otro lado del mundo, por lo que hemos visto, en la que dignifican al hombre a partir del sometimiento y de la conquista del otro. Se comprende porque así estaba desde los romanos, desde que se libran también los españoles de los musulmanes, se comprende que se sustenten haber derrotado al otro. Y aparte es una gran conquista cultural para los españoles poder decir fuimos hasta el otro lado del mundo. Es prácticamente como si ahorita dijera un gringo, un norteamericano, fuimos hasta otro planeta y nos chingamos a todos, los matamos a todos y llegamos, pero pusimos un chorro de McDonald's, ¿no? Y dices, wow, qué padre, cuánta civilización lograron para ir a poner tu lógica allá. Se comprende, la verdad es que eso no lo construimos las personas, los civiles, no construimos los habitantes, eso lo construyen los poderosos, la monarquía, los poderes religiosos, y lo único que necesitan es perpetrar y sustentar y mantener su poder. Se comprende. De incluso los propios historiadores mexicanos hacen lo mismo, no es de que aquí digas de este lado del mundo vas a encontrar la historia opuesta. El entendimiento de los propios códices aquí y en el presente es absolutamente distinto desde la gente que ha pertenecido por milenios a las tradiciones, los protectores del conocimiento, los protectores de la oralidad, que los maestros de las universidades y de la UNAM, de cualquier universidad, porque obviamente la imposición cultural, la forma de comprender un códice viene desde lecturas que ya son externas, desde construcciones de pensamiento completamente distintas a las que nos pertenecen, al menos de este lado del mundo. Es decir, comprender la vida de cierta forma en la que existe una jerarquía del entendimiento perfectamente vertical, que es judeocristiana, en el que hay un Dios, hay un rey, están los lacayos y están todos los demás a los que debemos de someter y no tenemos que indagar más allá que esa estructura. Se comprende, no pasa nada. Cada quien te va a decir, pues, esto es como me conviene contarlo, tal como lo dice Patrones Comunes. La historia depende de quién llegue, quién gana, quién la cuenta y a quién se la cuentes y para qué. Ese entendimiento, pero esto es muy importante, ese entendimiento de la vida como vertical, como que existe, como que hay alguien que nos tiene que mandar, como que incluso con una concepción de una deidad como Dios, en mi punto de vista y en el punto de vista de lo que he alcanzado a comprender, aún en el presente, aún en las tradiciones vivas de la náhuatl, es errónea. Aquí nosotros vivimos en armonía, en conjunto con todas las fuerzas de la naturaleza, no solo de la Tierra, sino cósmicas. Si no puedes comprender que nosotros somos parte de un todo y que no estamos jerarquizados y no tenemos por qué ser sometidos a niveles divinos o cósmicos, no tenemos por qué ser comprendidos como seres sometidos por leyes de los hombres. Simplemente la concepción de que el hombre es superior y es la medida y es el único capaz de comprender y someter a todas las fuerzas de la naturaleza, en nuestro entendimiento es completamente distinto, es completamente, en mi punto de vista, erróneo, porque otra vez somos partes de una entidad orgánica en la que funcionamos todos en conjunto, en el que nosotros somos los humanos, pero allá está el viento, allá están los vegetales, allá están los animales, allá está el sol, allá está el fuego, ahí está la tierra y ahí está el agua. Y eso no es de la náhuatl, que en todos lados existen las Bueno, mismas formas. eso es una de las cosas que se confunden mucho, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles, tengo que decir una cosa sobre los españoles. No fueron los españoles, eso lo he aprendido en tu canal, fue la religión cristiana la que fue allí, la que impuso. Y lo que decía de los historiadores, igual, ¿no? Ellos tenían que informar a su rey, ¿no? Entonces, si iban allí y se jugaban la vida, ¿qué iban a decir? No, nos ha ido muy mal, ¿no? Claro, tenía que decir eso. Em, eh, lo-
la confusión de los dioses, ¿no? O sea, no toda esta confusión. Llegan allí y se creen que de lo que hablan son dioses, cuando lo que se están realmente hablando son elementos o esas personalidades o esos dioses realmente eran como seres que llegaron a existir, que eran héroes, más que... Es que esa es los héroes y esa forma de comprender las energías como hombres es muchísimo más griega que anahuaca. Eso es muy parecido, de que le ponen forma de hombres y pasión, pero ahí se vuelven unos pinches locos los griegos, que es muy diferente a nosotros. Aquí es un presente y sí se pueden corporizar como entidades, como energías, por supuesto, se corporizan, pero no son hombres que estén en otro plano rigiendo a esto. Estamos al mismo tiempo, en el mismo momento, aquí están todos los elementos, aquí mismo están los elementos a los que invocaban y a los que llamaban, aquí mismo están los ancestros, en diferentes niveles de entendimiento energéticos o incluso en nuestra propia psique están. Entonces, perdón, ustedes van a decir, bueno, está divagando. Por supuesto que divagamos, porque lo que menos nos importa es la construcción histórica de los hombres y mucho menos de sus poderes políticos, económicos o religiosos, porque por ahí no hay, por ahí no va. No vamos, se vuelve obsoleta la discusión si nos quedamos ahí. ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me dijeron? La verdad es que no tiene sentido. Nosotros como especie, como humanos, como ciudadanos de nuestras respectivas países, tenemos que ir muchísimo más allá. En verdad, tenemos que abogar, tenemos que privilegiar la unión del hombre independientemente de las imposiciones socioculturales en las que estemos inmersos y muchísimo menos económicas. Tenemos que librarnos de eso porque va a ser una carga. Si nos quedamos cuestionando la historia, a partir de ahí no vamos a ir a ningún lado. Mejor vamos a ver en dónde estamos, dónde nos podemos acercar y de qué forma nos podemos hermanar, que a muchos les parece muy enfermo y muy utópico, pero creo que es fundamental. ¿Cómo nos podemos hermanar para caminar todos juntos? Porque estamos constituidos de la misma forma, estamos constituidos de las mismas emociones, estamos constituidos de los mismos cuerpos en todos los niveles, desde los energéticos hasta los más físicos, y todos tenemos en común que nos han ocultado la forma en la que nos podemos conocer incluso a nosotros mismos, Vultus. Sí, estoy de acuerdo. O sea, nosotros, por eso cuando lo de la historia, ¿no? Los españoles y el cristianismo, o sea, nosotros también fuimos capados, ¿sabes? Nuestra historia, la península también estaba llena de indígenas, por decirlo así, estábamos aquí, fuimos conquistados, nos impusieron, teníamos nuestras deidades, nuestros elementos, nosotros éramos íberos, celtíberos, entonces también estamos capados, entonces han hecho lo mismo, la historia está corrupta, ¿no? Está hecha a su medida, ¿no? De hecho, yo una de las cosas que saco en el canal es Civilization Ordo, que eso te lo comenté a ti, pero mira, hoy le he echado un vistazo porque todos los virreinatos, por ejemplo, todos los movimientos que hicieron de templos y todo esto está medido, ¿no? Por ejemplo, el Templo del Sol de Teotihuacán está a 666 kilómetros del Templo del Sol de Perú. Y luego todo eso se va cambiando, se van cambiando Aximundis, pero eso ya es otro tema. Bueno, nos da para otro tema. Ya vendrá más veces. Y yo me aprovecho de la gente que sabe. No. Entonces, antes de filosofear, porque yo sé que contigo, sí, contigo podemos. Yo sé que, además, mira, me encanta que estés aquí. Como tener a alguien que se expresa como tú, ¿no? Podemos filosofear y entrar en todas esas cosas, pero antes de todo eso, vamos un poco a las cosas que se tocaron. Sí, yo sé que tú no quieres entrar ahí, pero yo quiero entrar un poco, ¿no? No sé a dónde. Los sacrificios, por ejemplo, sí. Empezando por ahí. Por ejemplo, toda esta duda, todas estas cosas que se malinterpretan vienen por ejemplo, por esto, ¿no? Y dice, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Los sacrificios eran religiosos? Siempre dicen que todos los sacrificios humanos que argumentan que existían y que se daban de cientos de miles diarios, según Bernal Díaz del Castillo, según Hernán Cortés, que eran cientos de miles diarios, o sea, prácticamente rompían el equilibrio diario de su propia fuerza laboral cotidianamente para que el día volvieran a nacer. Es como seguir diciendo que las brujas existen y que las tenemos que quemar en la hoguera.
Es tan ridículo seguir creyendo en los sacrificios humanos como la gente que creía que las brujas celebraban aquelarres en los bosques. Sin embargo, eso ya dices, no manches, eso es del medievo, pero siguen creyendo que aquí existían de esa forma los sacrificios humanos. Existen unas formas que se llaman zompantlis, que todos las conocen, que son las alineaciones de los cráneos humanos que están tallados en piedra, y por supuesto que hay sacrificios humanos, pero no es un sistema político ni es un sistema. La sacralidad del cuerpo y de la sangre significa, el sacrificio es la sacralidad, es entregarte a las energías, volver sagrado, si te lo digo en términos religiosos. Pero es un tributo que tú das, es un tributo de la energía, del merecimiento, de la sangre. Yo puedo decir, voy a sacrificar mi cuerpo una vez que termine mi ciclo, voy a dedicarlo a los dioses, lo voy a regresar a la tierra, lo voy a regresar a Tonantzin, a mi madre tierra. Ajá. Voy a dar mi sangre para el cultivo, voy a dar mi sangre para que las energías nos sigan dando alimento. Es un concepto que es completamente diferente y completamente complejo de comprender si no vives en función orgánica con la propia existencia de la naturaleza y de las energías, de los elementos de la tierra, sacralizar lo que somos. Lo que nos platicaba la abuela es que en efecto hay castigos. A ver, algo muy importante que hay que comprender es que la base del pensamiento y de la filosofía, voy a hablar nada más en este caso de los anahuacas porque va a ser coincidente con muchas culturas, es el equilibrio, es mantener la dualidad y mantener el equilibrio. El hecho de que existieran sacrificios humanos que vulneraran el propio equilibrio social, el propio equilibrio natural, biológico, vulneraría contra la propia especie. El desarrollo, hay que comprender que también son ciclos históricos completamente diferentes. Esto nos explica muy bien Marín. Comprender la cultura de México como el último periodo, que es el guerrero, que es el de los mexicas, es comprender una parte tan salvaje como decir que México significa lo que gobernó Felipe Calderón. Felipe Calderón fue un presidente que invadió de sangre mi país, que llegó ilegítimamente, y sería muy injusto decir que mi historia se reduce a 6 años. Pasa lo mismo con los mexicas. Tienen sometidos a diferentes, según las historias oficiales y según diferentes historiadores que no han podido decir lo contrario, tienen diferentes pueblos vecinos sometidos. Y entonces ahí es un pueblo guerrero. Esta es la última parte de la historia de México. Si tú te das cuenta, México Tenochtitlan se funda en 1325. Para ese entonces había pasado muchos siglos de que ya no existía Teotihuacán, que era el vestigio y era de donde todavía se recordaba, según León Portilla, como viejos herederos del conocimiento perfecto y el entendimiento de la vida a los toltecas, es decir, el conocimiento de la Toltecayot. Son siglos de diferencia, siglos de transformaciones sociales, del cambio de un pueblo absolutamente espiritual y en armonía con la naturaleza a un pueblo como el mexica, que es el que ya puede hablar de guerras, de sometimientos, en el que ya habla de cierta forma de sacrificios humanos ya en funciones sociopolíticas, no económicas, porque la concepción del dinero es completamente diferente en Europa que en el Anáhuac. Sin embargo, es diferente. Pero bueno, la función de mantener el equilibrio de la gente, que sí, así como en todos los países, incluso todavía el país más poderoso tiene la pena de muerte, aquí en México. Sí, claro. Ajá. En ese entonces, sí, si rompías el orden social, sí había días en las que tú entregabas tu vida y no nada más tu vida, la de tu familia, porque habías roto el orden social y era lo más sagrado y ya no eras eficiente para la sociedad. Así de fácil, no podemos irnos más allá. Sí, ¿no? Y entonces eran como, pues eso, ¿no? Si eras un ladrón o tal, pues si te hacían un juicio. Y lo único que pasaba, que lo sé también por ahí, por ver tus vídeos, lo que pasaba que se les daba, que no se mataba a una persona como a un animal. O sea, te condenamos a muerte, pero como te condenamos a muerte dentro de en aquel contexto, pues se le hacía un ritual religioso, por llamarlo así. ¿No? Hay días y en donde se confunde mucho es que dicen, es que tenían que alimentar al sol.
entendiendo a Huitzilopochtli como el sol, como si fuera no, esos, en esta última etapa, por eso digo de los diferentes periodos, ya en Tenochtitlan, en el templo de Huitzilopochtli es donde se ponía ese Zumpantli. De eso a decir, a ver, vamos a hacer analogías, porque es la única forma de que comprendan, de que comprendamos, porque todos estamos comprendiendo al mismo tiempo el mundo y con diferentes construcciones e informaciones. Es como si tú dices, bueno, existe la pena de muerte en Estados Unidos y se hace, no sé cada cuándo existan muertos, bueno, ellos diario matan, pero en la guerra, ¿no? Pero ¿qué tantas personas pierden la vida en la pena capital? Como si llegara un alien en 1000 años y dijera, bueno, es que este pueblo se la pasaba matando a su gente, perdón, pero no es así. Es demasiado tonto, demasiado sintético, demasiado inocente incluso, no analizar, no comparar las cosmovisiones del mundo y poder decir que una civilización que a nivel masivo estaba rompiendo el equilibrio propio de su sociedad y de su naturaleza a partir de los sacrificios humanos. Incluso hay unos más clavados, hay personas así más metódicas que te dicen, es que no nos da la cifra, tendrían que estar Sí, pues eso como cuando vaciaron el cenote de Chichén Itzá, que se esperaban ahí que hubieran 3 millones de personas, ¿no? Y encontraron 100 cuerpos, que a lo mejor. Pues eso, era eso, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso se le drogaba, o se le daba medicina para que no sufrieran. Otra de las... Dentro de toda esta jugada están también los muñecos estos que están hechos con, no sé, no con jengibre, pero les ponen miel, que eran unos muñequitos unos muñecos, unas figuras que tú les ponías 4 gotas de sangre y luego te los comían, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí. No me acuerdo, sale hasta en la película del laberinto del fauno, esta madre. ¿Cómo la se carne llama? que le llaman, bueno, era la carne sagrada, ¿no? Pero era el amaranto, ¿no? Es amaranto con miel o algo así. Bueno, eran unos muñecos que se hacían, ¿no? Que lo que representaban era, pues, no sé, por ejemplo, habías cometido una falta, yo qué sé, de chivato, de hablar o de robar. Entonces, pues, te hacías 3 pinchazos en la oreja, se lo ponías a ese muñeco, no sé, resumo mucho, a lo mejor no estoy definiéndolo muy bien, pero vamos, y ese muñeco pues se comía o se daba en sacrificio y a lo mejor de ahí sacaban qué es lo que decían, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien lee la historia, llega ahí, ¿cómo explica la historia? Porque, ¿y de dónde se explica la historia? Porque, ¿no? La similitud con Cristo, ¿no? O sea, si tú, que lo he visto ahí también, en Vive, o sea, si tú coges y lees la Biblia, ¿no? Y pone el cuerpo de Cristo, se está comiendo el cuerpo de Cristo y la imagen y coges un crucifijo y vieras eso, ¿no? Eso lo dijo Fran Díaz, creo, en algún vídeo, que decía eso, ¿no? Tú imagínate que de aquí 3000 años descubren un crucifijo, ¿no? Con un Cristo y leen que hay un libro que pone el cuerpo de Cristo se come, entonces, no, creo que un poco anda por ahí, ¿no? Oye, es que es muy divertido. Para muchos es sagrado y van las tías a darse sus golpes de pecho y a orar ante el pobre sacrificado, ensangrentado. Ese mismo ensangrentado, si hubiera sido aquí, serían satánicos. Por cierto, aquí en el Anáhuac no existe absolutamente ningún concepto que tenga que ver con el diablo. No existe el diablo. No existe. Eso es una creación de otros lugares del mundo. Sí, Aquí no. el pecado, ¿no? Y esas cosas, ¿no? No existe, no hay forma de encontrar y hemos estado indagando, intentamos hacer un programa y buscar dentro de las diferentes interpretaciones en diferentes culturas cómo se empataba una asociación que fuera el malévolo o la oposición de la divinidad absoluta y no, realmente es puro equilibrio y el concepto del bien y el mal, la verdad es que nunca terminaríamos, es demasiado complejo, o del castigo, ¿quién castiga? ¿Quién es el que lo está haciendo? Si estás atentando contra la vida, ¿cuál es la concepción de vida? Ni siquiera tenemos el mismo entendimiento de la transición entre los planos físicos y los planos inmateriales, entonces la propia concepción de vida y muerte es completamente distinta, la propia concepción del cuerpo es completamente distinta. ¿Cómo vas a calificar
el propio bien y mal, y cómo lo vas a corporizar, y cómo lo vas a inventar, y cómo lo vas a llevar hacia un concepto de diablo. Es prácticamente... Es como si tuviéramos que discutir esto con Leonardo, con el Bosco, con gente de esa época que respeto y admiro muchísimo, y me encanta el arte, me encanta la pintura, y me encanta el pensamiento, pero se me hace algo como lejano que tuvimos que pasar para llegar a esto. Así como me gustan muchos pensamientos de la náhuatl, que también son lejanos y que también nos construyen y que también nos explican a dónde están, pero que no estamos en esas creencias. ¿Por qué? Pues por supuesto que estamos en otra realidad. Me llamó mucho la atención hace rato una pregunta, un comentario que Sí, luego si quieres lo decía, leemos, pero si no lo vamos leyendo, si quieres pero lo ya vamos se leyendo. quedó rezagado. Pero bueno, no, O sea no. que tú eres profesional. Hay que A ver, ver la imagen, cómo controla el chat. Claro, no. Pero bueno, respecto está al, bien. Puedes contestar si es algo interesante y así. todo es interesante. Lo que pasa es que me gusta muchísimo la palabra y los entendimientos de todos, porque todos, a ver, quien te diga, quien te diga yo soy el poseedor de la verdad, pues ni siquiera te lo va a decir, ya hubiera conquistado el mundo y ya nos hubiera a todos o erradicado o enaltecido o purificado en lo absoluto. Entonces la verdad es que en mi punto de vista, esa verdad se construye entre todos y se construye a través del pensamiento y de la palabra. Entonces, todos los cuestionamientos, todas las dudas, los contrastes y lo que vamos en el mismo sentido, pues somos al mismo tiempo uno. Estamos construyendo lo que estamos entendiendo de todo. La verdad es que no podemos creer Eh, en una verdad, porque si no, esa claridad, como lo decía don Juan, esa claridad nos nubla la vista y no nos deja irnos hacia ningún lugar. Así de grande Castaneda. Yo, Antes de intentar de empezar a descolonizarnos nuestras mentes, sí, y empezar a filosofear, porque vamos a hablar un poco de la vida también. No sé si del calendario nahuac o no, si nos dará tiempo o no. Pero para cerrar un poco este tema, tengo que decir que hay una tendencia que, por lo menos vista desde aquí, que es que nosotros cuando hay alguien que ha matado y ha estado en una guerra y tal, lo definimos héroes y allí, pues, cuando miramos al otro lado, ¿no?, del charco, los definimos asesinos, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde queda esa moral, no? O sea, ¿me entiendes por dónde voy, no, Vivek? O sea, aquí, por ejemplo, pues se consideran héroes lo que allí se le considera, no sé, un asesino. pero depende del contexto, ¿no? Y de la situación en la que está. En ambos casos es lo mismo. Puede ser. O sea, no es lo mismo llegar y entrar a una escuela y disparar contra alumnos. Él no es héroe en ningún lugar del mundo. Bueno, bueno, Llegar e invadir un país y soltar bombas y matar inocentes por perpetrar es que ese es un poco el entendimiento. De pronto el imperialismo en el entendimiento, es más, vamos a sacarlo de nuestros países, de nuestras culturas. El imperialismo en la concepción norteamericana es la glorificación y el sustento y el porqué de su cultura, porque sustenta económicamente que es su Dios, su economía y su existencia y su poder. Ajá. Eso lo sigue haciendo el imperialismo. En otra época, la dignificación y la glorificación de una cultura sobre otra era ir y chingarte o matar a los demás. Para mí, si yo voy y entro a tu casa, mato a tu familia, lo justifique como lo justifique. Para mí, eso no es correcto. No sé si para ustedes en sus construcciones, independientemente de dónde surjan, eso es correcto. Ni diría, oye, mi valor como persona es entrar a tu casa, matar a todos y construir un segundo piso. Es más, tiro tu casa y con esas piedras voy a construir mi casa y a ver cómo le haces porque esta ya es mi tierra. Ahí no no, encuentro ninguna dignidad, perdón. Y no la encuentro ni aquí, ni antes, ni ahora, ni después. Creo que el no. respeto a la especie es fundamental. No cabe Yo, en mi entendimiento, perdón. no, tranquilo, perdona, yo. No, yo, por ejemplo, lo tengo que decir, yo me eché a llorar en Tikal. Ajá, porque Porque estábamos en la era donde se quemaron
dicen que todos los libros, pero no es así, no todos los libros se llegaron a quemar. Pero estaba en esa era y entonces me había hecho amigo de un guía, ¿no? Y entré gratis, ¿no? A ti, ahí me hice carnal ahí y entré. Y cuando explicaron según qué cosas, me eché a llorar y pedí perdón. Dentro de mí hubo como algo, ¿no? Fuerte que... De hecho, yo cuando fui a México era muy joven, de hecho, no sabía todo lo que sé ahora, ¿no? Me lo hubiera saboreado de otra manera, ¿no? Si fuera ahora. Pero algo dentro de mí surgió ahí como, me sentía como algo culpable, ¿no? Pero a lo mejor era como un registro acásico que estaba ahí o algo raro, ¿no? Luego el carnal me lo dijo rápido, por favor, Alberto, ¿no? Yo me llamo Alberto, no te pongas así. Digo, bueno, ya está, pues a lo mejor es una manera de limpiar o he canalizado algo aquí, yo qué sé. Eso lo pienso ahora después de 16 años. Entonces, es difícil. Entonces, ya si sirve de algún consuelo a algún mexicano, que hay españoles que nos sentimos culpables. La verdad es que es muy importante aclarar que ningún mexicano está preocupado por lo que haya hecho antes, después, durante o en el presente algún español, y tú lo has vivido, tú has venido y te van a dar lo más rico que encuentres, te van a dar refresco, nadie te va a calificar de español, siempre hay un respeto al de afuera. Incluso se ha fomentado el respeto también hacia los que estamos aquí, que antes éramos muy malinchistas, pero la verdad es que no, hay un respeto, una admiración por las personas y por el espíritu humano, más allá de su origen, y eso es bien importante. Nadie está vanagloriando. Ojalá todos estuviéramos claros en el entendimiento de la historia, podríamos tener discusiones de nivel de por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en tu presente? ¿Qué ganaste con esto? La verdad es que somos pueblos muy, puedo decir incultos, porque la verdad es que los veo, no veo a alguien que en verdad tengamos un bagaje cultural, así como sociedad en conjunto, ¿no? En la que pudiéramos construir en conjunto muchísimo más. Siempre estamos atados un poco a las decisiones económicas, políticas, quizás como fuerza social, si tuviéramos esa cultura en cualquier lugar del mundo, no nada más en nuestros, tendríamos una mejor civilización, mejor humanidad, pero creo que no, ¿eh? Sí, bueno, tengo que decir, está también Patrones por ahí. Sí, que a ver, que es una cosa mía que surgió ahí en ese momento. No digo ni por ellos, ni que yo tuviera culpa de nada tampoco. No, no es Fue así, necesario. supongo que era también desconocimiento Claro. de la cultura. Entonces llegar allí y pensar que todos éramos unos bárbaros que, no sé, yo soy una persona sensible. O sea, eso es una... Ahora vamos a ir a eso porque ya creo que Sí. han sacado el término Malinche y como empecemos con el término Malinche no vamos a acabar porque es otro término bastante curioso, pero si quieres empezamos un poco a cómo borrar, ¿no? Esas películas instaladas, cómo empezar a nadar contracorriente, ¿no? A esa estructura expuesta, dejar el ego, el sentido de la vida, tenías un programa bonito que se llama El sentido de la vida, dejar el Claro, ego y yo creo que una de las claves es cambiar el por qué por el para qué. claro, y ¿Para qué? porque necesitamos ya vernos como especie. Esto, los poderosos nos han arrastrado a muchas condiciones, a todos los pueblos y en diferentes épocas de la historia, de hambrunas, de guerras, de sometimientos. En verdad que es anacrónico pensar que nos debemos quedar ahí, sería muy, muy tonto. Tenemos que ver que estamos inmersos, que estamos, como se dice, no sé si se diga allá, igual que acá, es que estamos en el mismo barco, si lo vemos en términos superficiales, que estamos supeditados a sistemas económicos que generan consumidores y esclavos para seguir produciendo los beneficios de los poderosos, en los que no estamos ninguno, de los que estamos a menos aquí, siendo los encumbrados y moviendo los hilos. Como especie tenemos que estar muchísimo más cercanos para encontrar afinidades, construir y decir cómo nos resolvemos en este sistema económico. Esto viéndolo en términos superficiales, los que quieren ver la civilización como esta forma en la que organizan muchas personas su vida en función del consumo, el trabajo y lo que le llaman productividad los capitales. Hay otras formas de ver la vida, que son las rurales, para que nos podamos comprender,
que son las que pueden generar su propio alimento, las que pueden vivir en libertad, las que pueden vivir en respeto y en comunión en la naturaleza, y es a las que finalmente la propia sociedad va. Ese es el camino, el respeto a la naturaleza. Estamos como otra vez obsoletos discutiendo aquí, ¿qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los millonarios? No, esto es otra vez estar distrayéndonos con hacia dónde tenemos que ir como especie. Si me explico, es ir en otro sentido. Y para eso, creo que la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Si tú me dices, Bulto, y si yo te digo, ¿quién eres? Que es volver a la pregunta inicial, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Y cómo esto que te consideras que eres puede crecer, fructiferar, evolucionar con lo que está a nuestro alrededor, llámese comunidad o sociedad. ¿Estamos en el sentido correcto? Esa es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer. ¿Cómo nos tenemos que unir, empatar, asociar, no disociar, encontrar afinidades, no diferencias, para ir en el mismo sentido? Y ahí es cuando dices, sí tenemos la forma. Porque si nos ponemos a competir en la actualidad por términos económicos, por dónde estamos, la verdad es que no ganamos nada, porque nosotros no somos los que estamos ahí. Son nuestros gobiernos, nuestras economías, y sus lógicas son completamente inhumanas y completamente diferentes a las nuestras. Tú te preocupas diario por quién eres, por resolver tu vida en todos los niveles, desde la espiritual hasta la material. Y estoy seguro que todas las personas que nos ven están en la misma preocupación. Habrá quien su preocupación cotidiana no sea resolver sus condiciones materiales, sino sus condiciones espirituales, pero ese es su camino y su destino y su posibilidad individual. Ahí es donde caben las preguntas de qué nos deja, qué bases tenemos culturales, ideológicas y espirituales como sociedad para fomentar el desarrollo del individuo. Para eso, es que nos tenemos que poner existenciales, si no nos volvemos completamente obsoletos y nos volvemos engranajes inútiles para que el status quo se mantenga. Si tú te das cuenta, esto que se empezó a gestar en el medievo a partir de las invasiones, de las conquistas, sigue y nada más se empoderan unos de otros, ves masacres de los norteamericanos, de los israelíes, de los ucranianos, y dices, ¿para qué? ¿Quién está ganando ahí? ¿Quién está ganando? ¿Tú sabes quién gana? ¿El pueblo gana? ¿La civilización evoluciona con eso? ¿La humanidad es mejor por las guerras? ¿La humanidad es mejor si se genera más poder adquisitivo? ¿Cuál es nuestra concepción de vida? ¿Comprar? ¿Consumir? ¿En verdad es eso? ¿En verdad estamos tan huecos? No tenemos concepciones, es más, nos siguen imponiendo concepciones ideológicas y religiosas de Dios. No manches, no seamos tan arcaicos. Tenemos que despertar el día a día y resplandecer por nosotros mismos y para nosotros mismos. Si no, no hay para dónde, no hay para dónde moverte si estamos en esas discusiones tan retrógradas. Sí, a ver, sí, hay que empezar a salirse. A ver, yo soy un piñón de ese engranaje, pues me rompo. Me voy a romper. ¿Cómo? Rompiéndome a mí mismo, empezando por mí mismo, ¿no? Hay que romper Sí, toda la sí. estructura que nos han impuesto desde que nacimos, ¿no? Nosotros tenemos un mecanismo ahí muy difícil. O sea, no es como hablábamos con la meditación o con técnica. No, es que ni la gente que tiene herramientas a veces tira para adelante, cuesta mucho todo esto. Esto es un trabajo personal diario para toda la vida, ¿no? Ser Es alguien. conciencia nada más. Claro, ahí entra romper con el ego, con la importancia personal. Hay una cosa que se vio cuando nos encerraron, ¿no? Y, y es el tiempo perdido. Cuando la gente fue consciente del tiempo que había perdido en su vida. Claro. Y Ahí mucha gente se dio cuenta, ¿no? Que había perdido tiempo, cosas que hacer, crecer personalmente, tu familia. ¿En qué está ocupando su tiempo? ¿En trasladarte a tu trabajo, en regresar y el fin de semana ver Netflix, leer un poco y consumir y comprar y comprar y comprar? Eso no es la vida. Y se fue, ¿eh? Haces así y se va.
Y ahora lo hemos visto aquí con las lluvias, ¿no? Que había en España, ahora fuerte, ¿no? Y Es cómo muy... siguen, y cómo es- siguen transgiversando las cosas, cómo llega ahí un tipo que se mete en un garaje, se mancha las rodillas sí. para seguir con una noticia, ¿no? Porque dice que no tiene la continuidad, tú sabes que tú haces cine y que no tiene A ver, por favor, ¿no? O sea, yo creo que ahí, dentro de todo lo malo que ha pasado, lo sé porque yo viví una inundación, ahí es donde la gente a veces, y es triste que nos veamos, y la comparación es muy dura en este momento, pero que nos veamos hasta el cuello de agua para darnos cuenta de que el vecino es maravilloso, de Claro. que, que estamos rodeados de gente maravillosa, que no falta nada, que cuando uno está en comunión, y luego da igual, cada uno con su vibración, ¿no? Yo puedo ser más espiritual, tú puedes ser matemático, yo qué sé, ¿no? Pero si tú estás en tu vibración, ¿no? Ahí es donde viene la magia, ¿no? Cuando tú realmente buscas tu vibración personal y cuando tú vibras y el de al lado vibra, entonces podemos crear una armonía. Pero si Te no, conectas en otro nivel nada más. si no vamos ahí todo distorsionado, como una orquesta, uno por aquí y el otro por allí, la armonía se fue, chicos, no existe la armonía en este momento. No, es horrible. Yo tuve la oportunidad de ir a la fiesta de las fallas en marzo del 2017. Me gustó mucho, mucho Valencia, muy bonito, muy contrastante. Su zona más desarrollada, económica, su bonito Museo de las Artes y las Ciencias me gustó mucho. El desmadre de la gente me gustó mucho. Comimos paella en la calle. Nos emborrachamos, caminábamos por los diferentes barrios, llegábamos a la Mascletá el otro día todos desvelados. Eso no me importó con quién estaba, sino que en dónde estaba, perdón, sino con los amigos que hice en ese momento. Fueron gente bien bonita, todos súper, súper buena onda, súper amables, súper iguales a uno. Nunca supe que había de diferentes países, no nada más estaban los hermanos valencianos, había de diferentes países. No sabía ni qué idioma hablaba, pero estábamos muy felices. De pronto unos inglés, otros español. Yo obviamente o ni quiero, ni hablo, ni hablaré inglés, no es mi interés porque iría en contra de mis principios, pero mis amigos pues, tenían a sus amigos de otros de otra lengua y bueno, finalmente convivimos. Lo que me dolió en esto que pasó fue esa conexión que había hecho con el lugar. No, es muy triste, tan bonito. Decías que como eso que es tan bonito, con tanta felicidad que lo viví, lo puedo significar de una forma tan destruida parcialmente, pero también esto que dices de la hermandad, de la solidaridad, de la empatía entre los propios de Valencia y los externos, independientemente de su gobierno, ahí está, ahí diste el ejemplo perfecto. Ahí está, no importaba lo que pensara, ni a qué Dios le rezara, ni a por qué partido votara, ni cuánto dinero tenía, ni de dónde era. Simplemente existía la hermandad por la comunión humana, por las afinidades de lo que somos. Y eso se vivió en México en 1985, que hubo un terremoto de 8 grados, y eso se vivió en Valencia, y eso se ha vivido en muchos lugares del mundo, en donde dices, esto es lo importante. Y eso no tiene mucha filosofía, no tiene mucha teoría espiritual. Esa es la esencia del hombre, la que se conecta en todos sus niveles, en todos sus canales físicos, mentales, espirituales. Esa es la verdadera espiritualidad, Bultus. No es el güey que se pone a meditar y está en el yoga y se disfraza y pone su musiquita. No es el que se pachequea para intentar comprender el mundo. No es el que da conferencias. La espiritualidad es alimentar a tu hermano, es levantarlo, es ayudarlo, es brindarle tu casa, es brindarle tu escucha al viejo. Es algo muchísimo más complejo y muchísimo más sencillo al mismo tiempo que tantos disfraces mercantilizados para comprenderla. Allí está. Y ahí está, qué bueno que dijiste ese ejemplo, porque ahí está, ahí lo tienen. Sí, yo siempre lo digo que ni sanación, ni meditación, ni nada, que lo que hay que hacer es salir a la calle y sonreír. Que es muy fácil cambiar la vida. Que yo he ido en el metro en Madrid o en Barcelona y como estoy atento, mira, hace una semana tuve un ejemplo, pero también la atención. Hemos perdido la atención, ¿no? Y cuando tú estás atento y estás bien, estás vibrando. Yo he estado en el metro en Madrid y me ha mirado una señora mayor con la cara larga
y le he sonreído así, y se ha sonreído, y ya le cambió la onda. No más, no más. Entonces, y ahora ya por tocar un poco el tema, y vamos a hacer casi 52 minutos, una hora y pico. Hay herramientas, ¿no? Para todo esto tenemos herramientas, que no sabemos tampoco cómo son, cómo funcionan. Bueno, intentamos, ¿no? Que si la meditación, que tal. Pero hay una cosa muy curiosa que los occidentales no tenemos, que por ejemplo es un calendario. Aquí sí que usamos, por ejemplo, el calendario, si por ejemplo, si eres de gente como yo, que soy hijo de gente de campo, tal, sí que existe el calendario de plantación lunar, cuándo plantar. Por ejemplo, si haces cestos de mimbre y eres artesano, tienes que cortar el mimbre en una luna concreta, porque si no, luego cuando vas a hacer la cesta se quiebra el mimbre. Sí que existe un poco, pero a lo mejor no lo tenemos tan arraigado, que no sé cómo está allí, que a lo mejor allí tampoco está tan arraigado. Pero sí que es verdad que tenemos una herramienta, ¿no? Que son los calendarios, las vibraciones, ¿no? Ya no hablo de calendario, es por vibración, ¿no? Sí. Que son las vibraciones del día, las vibraciones del mes, que a lo mejor en la cultura mexica o tolteca o más Anahuaca, dile, anahuaca, para que ya sea está completa. Sí, geográfico y no temporal. Y te y si vas no a... la lío, ¿no? Que si no la lío. Cuando me vean allí me van a decir, el tipo, el gallego este no sabe nada, está ahí hablando. No, güey. Está todo bien, me da igual. No sé, yo realmente no sé nada. No sé qué decía, ya me reía. De los calendarios y de la Sí, asociación con las las vibraciones. energías del tiempo. Sí, las vibraciones y estas cosas. ¿Nos da algún toque ahí, una herramienta? Es que es muy interesante ese tema y apenas lo estoy aprendiendo y varía de acuerdo a la zona geográfica y a los entendimientos y a las culturas. Hace poco, no sé si viste, Eduardo, estuvo en el canal hablándonos de las interpretaciones de los tonales, es decir, de la energía que correspondía al día en que habías nacido y al día en el que te habían presentado al agua. Les van a encontrar muchas afinidades a las construcciones de diferentes entendimientos. Y nos decía que, por ejemplo, el entendimiento de muchas formas, de muchas fuerzas de la naturaleza, de muchos animales, en la cultura maya, que es el sur de México, el norte de Centroamérica. México es un país que se encuentra en lo que llaman los europeos América, en la parte norte. En la parte centro es Guatemala, Honduras, El Salvador. La parte Costa Rica y otros, ahorita no los tengo a la mente. La parte sur de América comienza con Colombia hasta Chile y Argentina. La parte norte de lo que llaman América es México, Estados Unidos y Canadá. Solo somos 3 países. Generalmente dicen México está en Sudamérica. Sudamérica es de Colombia hacia abajo. Sí. Es importante mencionarlo porque así se clasifican las culturas y las afinidades de lo que después llamaron Mesoamérica, porque tienen construcciones ideológicas parecidas. Ya variantes, esto es a donde voy, variantes de acuerdo a tu orografía, a tu clima, a todas las condiciones naturales donde se dieron. Sin embargo, como crecen con la misma raíz ideológica, se gestan la misma o interpretaciones parecidas. Es lo mismo con la interpretación del calendario. Pero por supuesto que si yo estoy en México, al centro, y aquí está la región maya, llámese Cancún, para los que les suena conocido, esa es la parte sur de México. Obviamente ya cambió el clima, ya cambió la posición del sol. Eso obviamente cambia el uso y la forma y la interpretación del calendario, por decir también su energía. Eso cambia completamente cómo influye la posición cósmica y de todas las cosas con relación al individuo. Entonces la interpretación maya y la interpretación mexica ya es distinta. La energía con la que tú naciste en el centro del país, que vamos a llamar México, con el sur del país, ya es completamente diferente. Eso... Sí, lo entiendo. Es como el zodiaco, y una carta natal. O sea, no tiene... Exactamente. Y la carta natal por eso la sacan específica hasta en la hora. Es exactamente lo mismo. Y va a cambiar la interpretación de acuerdo a dónde estás. Eso está bien loco.
porque puede coincidir si tú eres oriundo y si tus papás y tus energías son del sur del país o si eres del centro y la interpretación es de allá hacia el que nació aquí o viceversa. Eso cambia completamente la forma de percibir las cosas. Lo que a mí me gusta y que he estado aprendiendo, es muy complicado comprender, son las energías, cómo influyen, tú sabes, por los diferentes veintenas, por las trecenas, por los diferentes ciclos de los años y a su vez por las horas en las que, bueno, ya vamos a llamarle horas, es Y por la posición. bueno, y el numen, los númenes, que también son 5 días más que se añaden al final, ¿no? Que yo recuerde. Creo. Los de Montemis son los días en los que se ajusta, porque por ejemplo aquí se van empatando los ciclos de 52 años, es bien interesante, y van cambiando los diferentes años y va comenzando el día como se comprende en diferentes periodos y posiciones del sol. De pronto pueden hacer cuando está en el cenit, de pronto pueden hacer cuando está en el amanecer, cuando está el mediodía y cuando está el atardecer. Eso ya cambia nuestra relación con el mundo, eso ya cambia nuestra relación con la naturaleza, eso ya cambia porque se califica, no se cuantifica, bueno, de cierta forma, de las dos formas, de acuerdo a los atributos energéticos de dónde estaba. El sol es un referente, pero el sol influye y la luna influye y todo influye en el comportamiento de la naturaleza en su conjunto y por consiguiente de nosotros mismos. Entonces, así como están los calendarios agrarios, los calendarios lunares, existen los calendarios y es la conformación de cómo y dónde estamos posicionados como individuos, en dónde nacemos, cuándo es un día fausto, cuándo es un día propicio para hacer cada cosa, y eso sí está clarificado en los diferentes entendimientos de los tonales. Y sí es alucinante, es emocionante, y ahí no encuentro ninguna, a mí lo que me enorgullece, lo que me gusta y lo que me apasiona, es que yo en mi pobre y limitado aprendizaje y entendimiento no he encontrado ninguna cultura tan rica, tan compleja, tan poderosa para comprender la vida y al ser humano como la cultura mexica, como la cultura maya, como el pensamiento de la Toltecaya y como estas cosas que se dieron aquí donde me tocó vivir. No digo que no lo exista, digo que no me ha tocado conocer algo que tenga esos alcances. Y eso es lo único que a mí me gustaría, con lo que me gustaría concluir, que no nos reduzcamos por cosas y por historias que acomoden a los poderosos, sino por los entendimientos que tenían los antiguos de la vida y cómo traerlos, cómo rescatar mucho de ello nos puede hacer bien aún en la especie y aún en la actualidad para ser mejores humanos. Ahí me quedaría, si no sería muy obsoleto, sería muy tonto, sería muy disfraz de nuestra parte, nada más quedarnos. Vamos a llevarlos a algo. Yo me quedo con mejor sentir que saber. Completamente. Todo está aquí en el corazón. Y ese es el punto que es muy difícil explicar. La palabra. ¿Qué día va a ser hoy? ¿Qué día va a ser hoy en el calendero? No, levántate. Hoy me he levantado, me he pegado un golpe, nada más levantarme con la cama, en la madera. Ojo, que hoy puede ser un día que ya. ¿No? ¿Cómo va hoy? Pues mira, hoy me he levantado, he abierto la ventana, lo primero que he visto ha sido un gorrión o un colibrí. Pues hoy va a ser, vamos a ver, ¿no? Sentir, ¿no? Sentir más que saber, ¿no? Sentir y conectar con el corazón. La palabra tiene mucha energía, las letras, las vocales, los enunciados, pero el corazón se comunica más allá del sonido. Lo que puedo yo decir es una forma, es un camino para lo que yo quisiera transmitir con el corazón y que está más allá de la palabra. Esa es nuestra responsabilidad, librarnos de las estructuras mentales, lingüísticas y empezar a conectar con lo que decía hace rato a alguien arriba, que es una idea muy chamánica, de que nos impusieron que la razón y que el entendimiento del mundo era a partir del cerebro, y no, es en el estómago, es en el corazón, tenemos otras fuerzas anímicas con las que nos relacionamos, nos estamos comunicando porque este es el código que nos impusieron, incluso este es el código, el propio lenguaje español, que es una fortuna que podamos platicar, aún con diferencias culturales tan abruptas, pero realmente es nada más el puente para conectar en otros niveles que no tienen significado. Ahí es a donde tenemos que llegar, ahí es a donde tenemos que poder incluso llegar a conectarnos a nivel telepático, pero estamos tan acotados, tan coartados, tan ciegos,
como especie que nos va a costar muchos años. Entonces, mientras ese no es, pues vamos a hablar con palabras, bultos. No, no, mira, yo, de hecho, sí, hablamos con palabras, pero yo por ejemplo, siento Claro. que esta entrevista de hoy nos lleva a unos lugares, ¿no? A esa conexión, a ese éter que nos conecta, a ese... Yo estoy lleno ahora mismo, ¿no? He empezado muy nervioso porque te tenía aquí en el canal, yo sé que eres una persona que divulga muy bien, no, pero bueno, esas son cosas mías, no pasa nada. Gracias, No puedo amigo. decir, ahí me conocen, mis seguidores saben cómo soy un Ajá. desastre. Entonces, tenía todo ese nervio, ¿no? Pero yo siento que hoy... yo puse el día, ¿no? Me dijiste, 2 semanas, dame 2 semanas, 3, no sé qué. Y vi el día 11, el 11. Yo el año pasado a estas horas estaba en Montserrat haciendo un círculo de sanación con un montón de gente allí enviando para Palestina. Este año, pues por razones, por lo de mi pierna, todas estas cositas, pues no podía ir. Y dije, pues el día 11, el 11, portal con Vive. Vale. Y esa sincronía, ¿no? Yo lo siento así. O sea, estoy súper contento de que hayas venido. Igualmente. Ha sido un placer, me lo he pasado genial. Gracias, igualmente. ¿Quieres concluir con algo? Aquí, Juanjo, tengo muchos maestros en el chat. De verdad que yo tengo una suerte en mi chat. Juanjo, por ejemplo, está comentando la ceremonia del fuego nuevo cada 52 años. Claro, cada 52 años es como que cambia, ¿no? O vuelve a empezar tu cuenta, ¿no? Si tú naces... Son cuando se empatan los Cuando calendarios. empata... sí, exacto. Sí, sí. Pero realmente el fuego nuevo nos explicaban que sí es cada 52 años, pero va desfasado 2 de cuando se empatan y cambia de acuerdo al color de las tradiciones. No se crea nada, no se crea nada, nada, no se lo crean en verdad. Y no crean, esto es parte fundamental y con eso me gustaría cerrar, nada que no les digan en toda su atención, en todos sus sentidos. Recuerden que las plantas, recuerden que los elementos son energías y son voces y son lo que te está susurrando. En la tradición te dicen que no hagas uso y se lo dijo también don Juan a Carlos, no hagan uso de otra cosa que no sea su propia conciencia y tu propio entendimiento y tu propio cuerpo y tu propia existencia en el mundo. Entonces de pronto dices, es que esto me llegó, esto está aquí, no está ahí, todo lo vas a encontrar aquí cuando te conectas. Por eso es importante estar en conciencia, en aquí y en ahora, y no crean en nada, no crean Sí. absolutamente nada que no experimenten por ustedes mismos, sin influencia de nadie y muchísimo menos de plantas, de pensamientos o de sonidos que pueden estar induciendo a otras entidades que son las que han dado interpretación en diferentes culturas como entidades, como demonios, cada quien, ustedes saben, porque ahí está el riesgo, Vultus. Quédense con lo que son y ahí es donde van a encontrar todo. Pues muchas gracias, Vive. Con eso cerramos. Un saludo a todos. Alsacia, que la tengo por aquí. Alsacia es una Sí, muy buena amiga mexicana que la quiero mucho, hizo un canal hermano, así busquen la Alsacia Hard y a mí vale. busquen como Vivek MX si gustan. Sí, Alsacia yo la conozco como del chat, como me pasa con otras personas que yo la conozco del chat de tu canal, ¿no? Sí, sí. Un saludo a Alsacia. Eso, seguir a los que no conozcáis el canal de Vive, seguirlo. Es un canal muy, muy interesante. Muchas gracias. Y un saludo a todos, patrones, Daitus, Juanjo, José Antonio, Eduf, todos los que habéis pasado y los que pasen. Un Gracias. saludo muy fuerte, un abrazo, Vive. Casi que nos vamos los dos a la misma vez. Sí. Y nada, un abrazo fuerte, fuerza, saludos y nos vemos en otra. Gracias a los que se conectaron por su tiempo. Adiós.